Quiero contarte hoy lo que se siente cuando estás en una cabina de radio frente a un micrófono abierto y de repente, sin aviso de ningún tipo, del sistema informático o algo sucede y todo se cae. En décimas de segundos procesas varias cosas al mismo tiempo. Que no tienes un guión enfrente, que no tienes música lista o no se puede reproducir esa música, que no hay nadie del otro lado de la cabina que te pueda ayudar a sacarte del aprieto, y del otro lado del micrófono hay gente escuchando, está el oyente que no sabe lo que está pasando y que no puede saberlo. No podemos decir, no podemos disculparnos. No, es que se cayó el sistema, disculpen, saldremos del aire un momento. No puedes hacer silencio. No puedes tampoco improvisar torpemente y dejar que se note. Tienes que hablar bien ahora durante los próximos 3, 10, 20 minutos. Los que hagan falta para resolver el problema hasta que vuelva el sistema otra vez. Eso me pasó muchísimas veces en la radio. Y lo que aprendí en esas cabinas con el sudor frío y el micrófono allí, esperando, captando tu nerviosismo, mi nerviosismo, es exactamente lo que voy a compartir contigo hoy. Bienvenido a Voz y Palabra. Soy Froilán. Hay un malentendido enorme sobre lo que significa improvisar. La mayoría de la gente cree que improvisar es hablar sin pensar, dejar que las palabras salgan solas, sin estructura, sin dirección, confiar en que en el camino algo va a aparecer. Eso no es improvisar, eso es divagar. Y divagar se nota inmediatamente porque no lleva a ningún lado, porque da vueltas sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque el oyente siente que hay mucho movimiento pero ningún avance. Improvisar bien es exactamente lo contrario, es pensar muy rápido, con mucha claridad y ejecutar una estructura que el cerebro ya conoce incluso cuando estamos bajo presión. La improvisación real no elimina la estructura totalmente, lo que hace es acelerarla. Y eso, acelerar la estructura, es algo que afortunadamente se aprende, se entrena. No es un don con el que se nace, aunque he conocido en mi vida de locutor a muchos profesionales que están predispuestos a improvisar. Afortunadamente para ti que me estás viendo, es una habilidad que se construye. Cuando a alguien sin entrenamiento le piden que hable de improviso, pasan 3 cosas típicas. La primera, arranca vacío, arranca con, bueno, pues, la verdad es que frases que no dicen nada y que existen solo para ganar ese segundo, mientras el cerebro busca por dónde empezar. Son también muletillas de las que te hablé en otro episodio. El problema es que esas frases comunican al oyente o a quien te escucha desde el inicio que quien habla no tiene el control. La segunda son los círculos. El hablante, el que improvisa, llega a un punto que no sabe cómo continuar y entonces vuelve al inicio de la idea para repetirla con otras palabras, pero luego vuelve otra vez y otra vez la misma idea dando vueltas sin avanzar. El oyente lo percibe como inseguridad, porque lo es. Y la tercera es el corte abrupto. Después de dar vueltas y vueltas suficiente tiempo, se soluciona el problema y el hablante simplemente para, sin cierre, sin una conclusión, sin haber llegado a ningún lugar concreto. La frase simplemente se acaba y ya, porque no hay nada más que decir. Las 3 cosas tienen la misma causa. No hay una estructura interna. El hablante está buscando el camino mientras camina y eso se nota. Antes de darte la primera técnica, necesito decirte algo que creo que es mucho más importante que cualquier método. Yo siempre digo que para ser un buen locutor, un buen comunicador, en general, más que una voz bonita, más que un timbre perfecto, más que una buena articulación, necesitas personalidad. Una personalidad que se transmite a través de la voz. Y la improvisación es donde esa personalidad única, tuya, se va a revelar
o se va a esconder. Cuando no tienes un guión que seguir, cuando no hay un texto preparado que te proteja y que te acurruque, lo que sale es lo que hay. Tu criterio real sobre las cosas, tu forma de ver el mundo, tu sentido del humor o tu seriedad, tu capacidad para encontrar lo interesante en cualquier tema, tu conocimiento sobre el mundo. Si todo eso de lo que te hablé está desarrollado, si tienes opiniones, si has leído, si has vivido con curiosidad, si te has entrenado en escuchar y en observar, entonces tu improvisación fluye. Porque hay material, hay de dónde echar mano. Si eso no está desarrollado, ninguna técnica de las que te voy a dar en este episodio te va a salvar del todo. La técnica te da una estructura, pero el contenido que llena esa estructura, sí, amigo, sí, amiga, tienes que tenerlo tú. En el episodio 5 de este canal hablamos de por qué hablar bien tiene que ser un hábito de vida, no solo una actuación para ocasiones formales. La improvisación es donde eso se prueba. Dicho esto, aquí está la herramienta más práctica que yo conozco para estructurar un discurso de improviso. Se llama PREP. P es punto. Empieza diciendo tu idea central. Una sola frase, clara, sin muchos rodeos. Lo que quieres comunicar dicho directamente. R, razón. Explica por qué eso es verdad. ¿Por qué te importa? ¿Cuál es el fundamento detrás de tu idea? Ejemplo. Da un ejemplo concreto. Una historia, una situación, un caso específico. El ejemplo es lo que hace que esa idea, que esa razón, aterrice y que pase de ser abstracta a algo real para el que te escucha. Punto. Regresa a tu idea central. Ciérrala. Repítela de forma ligeramente diferente para que quede fijada. Te propongo hacerlo. Voy a tratar de improvisar, aunque este episodio esté grabado, con la importancia de escuchar. Escuchar bien es más difícil que hablar bien. Y agrego que tiene mucha más validez. Es más valioso, porque cuando escuchas de verdad, obtienes información que el otro no te está dando conscientemente. Su tono, sus pausas, lo que evita decir, cómo se comporta, su lenguaje extraverbal. En la radio yo aprendí que los mejores entrevistadores y las mejores personas que sigo y que hacen entrevistas no son las que tienen las mejores preguntas preparadas ni el chisme más exacto. Son los que escuchan tan bien la respuesta que la siguiente pregunta nace sola. Por eso es que digo que antes de aprender a hablar mejor, vale la pena aprender a escuchar mejor. ¿Viste? Eso me tomó unos segundos. Tenía estructura, pude dar una idea central, logré ejemplificar e hice un cierre. Eso es PREP. Punto, razón, ejemplo y vuelves al punto a manera de cierre. Y el arranque es el momento más crítico, es el momento más importante de cualquier improvisación. Los primeros 5 segundos determinan si el oyente te sigue o desde ese mismo instante comienza a desconectarse. La regla es muy sencilla. Arranca directamente con la idea, no con la introducción a esa idea. No digas, bueno, esto es un tema muy interesante y creo que deberíamos reflexionar sobre él porque bla, 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 bla. No, eso no dice nada. Empieza directamente al punto, directamente a lo que quieres hablar y vas a ver cómo te va a cambiar la improvisación. Voy a darte algunos tipos de arranque que funcionan siempre en la improvisación. La afirmación directa. Hay una cosa que nadie te enseña sobre y es, ahí entras con fuerza y entras con una promesa implícita de lo que viene y de por qué va a valer la pena escucharlo. También tenemos la pregunta retórica. ¿Alguna vez te pasó que pones una situación relacionada con el tema del que vas a improvisar o del que estás hablando, enganchas emocionalmente desde el mismo principio? Eso te da también un segundo para organizar la idea que viene. Otra es la anécdota de una línea. Recuerdo una vez que
Y ahí pones una historia pequeña, algo que introduzca el tema de forma concreta, lo hace personal y el cerebro se activa automáticamente ante una historia, aunque sea brevísima, porque el cerebro y el ser humano adora las historias. Si importante es el arranque, el cierre de una improvisación es tan importante. Un mal cierre arruina todo lo que construiste. El peor cierre posible es el que no existe, cuando la improvisación simplemente se detiene. Ya, se acabaron las ideas, sin ninguna frase que lo señale, no hay un final intencional, se acabó. El segundo peor es el cierre que se disculpa. Sí, lo sabes. Bueno, no sé si me expliqué bien, espero que les haya sido útil. Bueno, eso es lo que pienso yo. Muchas gracias. Esas frases comunican inseguridad en el último segundo de lo que estás diciendo. Y recuerda que el último segundo es lo que queda, es lo que más se recuerda. Los cierres que a mi parecer funcionan bien es el cierre circular. Vuelves a la idea con la que arrancaste, dicha de otra manera, eso te va a dar una estructura circular que le da al oyente la sensación de que todo lo que se dijo venía y tenía un propósito que llevaba a un lugar. No repitas el círculo, pero trata de cerrar lo que estás diciendo. Uno muy usado también es el cierre con llamada. Terminas con algo que invita al oyente, a tu espectador, a tu suscriptor a actuar, a pensar, a preguntarse algo. La próxima vez que hagas esto, intenta, da continuidad más allá del discurso que acabas de dar. Y también el cierre con la frase fuerte. Guardas tu mejor frase para el final. No la dices al principio, la reservas, la mantienes allí. Y cuando la dices, ya tiene todo el peso de lo que la precedió. Este es el ejercicio más efectivo que conozco para entrenar una buena improvisación. Y lo mejor es que lo puedes hacer en cualquier momento. Abre cualquier libro, periódico, una página web al azar. Señala una palabra al azar con el dedo, sin mirar. Trata de forzarte y de poner de tu parte. Esa palabra va a ser tu tema. La que sea, pon un temporizador de 2 minutos y arranca a hablar sobre ese tema usando la estructura de prep que ya te di. Punto, razón, ejemplo, punto. No importa si el tema es absurdo, si la palabra es refrigerador o arena o martes o nubes, habla de eso durante 2 minutos con una estructura, con intención y trata de unirlo todo. ¿Por qué funciona con temas absurdos? Porque te va a obligar a encontrar el ángulo preciso, a buscar qué hay de interesante, de reflexivo, de humano en cualquier cosa. Esa capacidad de encontrar el ángulo de cualquier tema es exactamente lo que necesitas cuando el sistema se cae y el micrófono está abierto. Cierro con algo que aprendí en mis años de radio y que nunca voy a olvidar. La diferencia entre un comunicador amateur y un comunicador profesional no es que el profesional nunca se queda sin palabras. No, es que cuando el profesional se queda sin palabras, y eso le pasa, me pasa a mí, le pasa a todos. Cuando el profesional se queda sin palabras, nadie lo sabe. El profesional tiene suficientes herramientas para manejar ese momento sin que se note. Una pregunta retórica le da 2 segundos. Un ejemplo que recuerda justo a tiempo o que ya tenía preparado, porque se preparó. Una frase de transición que suena intencional, aunque en su mente estamos ganando tiempo. El amateur también puede usar esas estrategias, pero las usa con miedo, con pánico, y el nerviosismo se escucha. La calma no viene de no sentir presión, viene de haber estado bajo presión suficientes veces como para saber que se puede manejar. En esa cabina de radio, con el sistema caído, con el micrófono abierto, la primera vez que me pasó sentí pánico. La 10ª sentí nerviosismo, pero sentí algo diferente, algo parecido a la concentración pura, al foco total. Y te puedo decir, muchos años después, que en ese foco, en esa concentración, sin guión, sin sistema, sin una red de seguridad, sin nadie que me ayudara, descubrí que tenía más de lo que creía, que la personalidad
la curiosidad que tengo, los años de escuchar, de leer, de vivir, de preguntar, todo eso estaba ahí, disponible, esperando ser usado. Y eso es lo que quiero para ti, que nunca sientas esa presión, sino que cuando la sientas, sepas que tienes más de lo que crees. Y eso es todo por hoy en Voz y Palabra. Si te sirvió, compártelo. Hay alguien que conoces que también necesita escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Froilán y recuerda, no basta con hablar. Hay que hablar bien.